Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. No era humano. Aterrador relato militar del 15 Batallón de Infantería. De pronto se escuchó un tétrico rugido. Creímos que estábamos solos, pero pues no era así. Los sensores de movimiento no sonaron y no entendí cómo con un ser de ese tamaño estos no se activaron. Al alumbrar con mi lámpara no creí lo que estaba frente a nosotros. Eso era un ser no clasificado, uno con una grotesca mandíbula y unos dientes superafilados, como una sierra, pero con una peculiaridad: este caminaba como los humanos. Soy el sargento Telles, y esto que les confiaré es un poco de los muchos eventos que me pasaron cuando estuve activo como militar de infantería, en diferentes operaciones, pero esto nos pasó en el estado de Tamaulipas. Cuenta mi historia que después de muchos reportes de un ser extraño, uno que salía por las noches para devorar al ganado, fue que nos mandaron al grupo del batallón número 15 de infantería, con sede en Tamaulipas, y era la primera vez que visitábamos esa ranchería. Allí nos comisionaron, pero no fue en San Fernando. Ahora le tocó su turno a San Carlos, y al parecer era un asunto altamente clasificado del gobierno, tanto que ni la policía local, municipal o federal tenían acceso a esta información, solamente la Marina y nosotros los militares. Y es que no era cualquier cosa. Urgía nuestra presencia para dar inicio a las investigaciones acerca de un ser, uno que no era humano. Tal como lo escuchan, estábamos ante una terrible bestia, una que pesaba casi 150 kilos y que caminaba en posición humana sobre sus dos patas traseras. Quien ya la había visto, la describía como un ser muy horrible, uno jamás visto, y con una voraz hambre, tanto que no se llenaba con nada. Sí que pasaban extrañas cosas en esa área, y más por un mensaje en anonimato que nos dio un niño, allí en la calle, justo cuando paseábamos, el cual decía así: por favor, ¿pueden ayudarnos y publicar que en los ejidos de San Carlos anda un animal muy grande, uno muy feo, el cual está matando vacas y chivas, además de perros, pero de una forma despiadada? A estos les saca el corazón, les devora las entrañas, aún con vida, y al terminar, los deja sin gota de sangre. Por si esto fuera poco, antes de marcharse les saca los ojos a sus víctimas, las cuales nunca imaginan que ya están muertas. Así que por favor, urge que vengan a los ejidos de San Carlos para matar a ese animal, uno que parece salido del infierno. Así como lo escuchó, señor Chemo San Juan, la gente estaba atemorizada por el ataque de este ser, ya que no era normal. De hecho, habían tantas desapariciones, y más por este ataque de un ser jamás visto en la zona. Estamos hablando de una comunidad enclavada en la sierra, donde todos vivían con miedo al narcotráfico, a los sicarios, y ahora a la famosa bestia, una que no era humana. Los habitantes de esa comunidad y otras alejadas estaban temerosos de lo que estaban viendo, y es que siempre cuando amanecía encontraban a sus animales muertos, con los cuellos desgarrados y partes del cuerpo arrancadas. Y las autoridades locales
no pudieron hacer nada porque no sabían a qué se enfrentaban. Es por eso que dieron aviso al gobierno y este mandó un equipo especial. Por eso pidieron nuestro apoyo y mandaron a la compañía número 15 de infantería de allí de Tamaulipas para que investigara a este animal, el que causaba esas muertes. Al arribar, de inmediato hicimos recorridos de reconocimiento e instalamos un búnker para las maniobras de inteligencia. Los campesinos que nos veían extrañados imaginaron que estábamos allí para protegerlos de los cárteles del narco, pero unos cuantos sabían que esto se debía a que un ser, uno que no era humano, seguía atacando a la población y aniquilando animales. La primera noche hicimos las guardias sin novedad, pero antes del amanecer se escucharon a lo lejos una especie de rugido aterrador y minutos después se dejó sentir un aullido y esto nos decía que algo no andaba bien. Como estaba de guardia, en ese momento quise despertar al teniente, pero pues me contuve y analicé la situación. Al amanecer, nos fueron a ver los campesinos para decirnos que la bestia nuevamente los había atacado esa noche y les devoró una granja completa de animales. Nos enfundamos las armas, preparamos los camiones y salimos a rastrear al enemigo, pero pues no encontramos nada. Más adelante, algo nos dejó impactados. Allí estaba un par de pisadas, las cuales en el piso marcaron sus garras, pero pues con la noticia de que estas eran de más de 35 centímetros de largo. Honestamente, ningún animal clasificado, y menos que camine en posición humana, alcanza estas dimensiones. Fue en ese momento que mi teniente, quien era del estado de Oaxaca, nos preguntó que si creíamos en extraterrestres y cosas de archivos clasificados. Por mi parte me encogí de hombros y le contesté que sí, que efectivamente, años atrás, me tocó estar en un grupo especial para rastrear a la bestia de San Fernando y resultó que esta era un nahual, pero que estaba trabajando para un cártel de la mafia, uno del Pacífico. Por ende, la mayoría de nosotros ya habíamos vivido algún suceso de esa índole. Así que la orden fue ir de inmediato al pueblo más cercano para pedir que nos regalaran unas gallinas y si era posible conseguir prestado algún animal más grande. Recuerdo que regresamos al mediodía con 20 gallinas y ya por la tarde las amarramos cerca de los sensores de movimiento, esos que estaban activados al caer la noche a orillas del búnker. Curiosamente, al amanecer, la guardia nos tocó y notamos que las gallinas seguían en la posición, pero pues estas, minutos después, fueron devoradas y para colmo, nuevamente los sensores no se activaron y ni cuenta nos dimos. El enemigo nos estaba estudiando psicológicamente y jugaba con nuestras mentes y sabía dónde pegarnos. Antes de la quinta noche, una vez más se escucharon unos tétricos aullidos, mezclados con unos gruñidos de algunos perros de algún ejido, y se miraba que tenían una feroz batalla. Minutos después, todo quedó en total paz. Para la sexta noche, nuevamente durante mi guardia, clarito escuché un gruñido a unos 30 metros del perímetro. Y fue que corté cartucho y moví a mi compañero, que estaba entumido por el frío, pero este me exclamó que no había escuchado nada. Cuando amaneció miramos en la tierra húmeda unas aterradoras pisadas de más de 35 centímetros de largo, pero ahora no eran dos, sino que se veían 3 pares más de distintas pisadas, donde al parecer éramos la presa del cazador,
porque no era posible que no lográramos reconocer esa presencia. Mi teniente, muy nervioso, nos dijo que estábamos ante un ser, uno no descrito, ni en archivos especiales, ya que era altamente inteligente y se sabía ocultar muy bien. Así que me ordenó ir a platicar con el presidente municipal del pueblo y pedirle prestado un toro por un par de días. Esto para llamar la atención de la supuesta bestia y ponerle una trampa. Según los campesinos, unos decían que los ataques eran provocados por una manada de lobos, mientras que otra cantidad de personas aseguraban que eso era una bestia, una surgida del infierno, y era la que atacaba a los ranchos. Una que, según ellos, los traficantes despertaron en una fecha pagana lunar, y era un demonio, uno emergido del infierno, pero con la misión de cuidar sus cargamentos y al grupo delictivo de narcos. Pero la única verdad estaba por salir a la luz, y sería algo muy aterrador, y un ser al que ninguno de los infantes que estábamos allí se había enfrentado antes. Ya para la noche número 10, se nos ordenó amarrar al toro y soltar a las gallinas, justo a un lado del árbol, a escasos 40 metros del búnker. Y curiosamente vimos cómo el toro se quedó inmóvil, mientras que las gallinas se subieron al árbol asustadas. Miramos con unos binoculares, unos que captan calor corporal, pero pues no se veía nada. Así que de nuevo comenzamos las guardias, y al parecer todo estaba sin novedad, solo que cantamos victoria antes de tiempo. A eso de las 3 de la mañana, se comenzaron a escuchar ladridos de perros, y nuevamente estos parecían que estaban peleándose con otro animal a muerte. Les juro por Dios que eran unos alaridos de esos que raramente escuchas. Para eso las gallinas comenzaron a impacientarse. Giramos para ver al toro y este estaba allí parado sin moverse. Era como si los animales sintieran que el enemigo se estaba acercando. Un minuto después, hasta los búhos guardaron silencio. Pero en ese instante, se escuchó ese típico sonido, ese que hacen los dientes cuando desgarran la carne. Era el clásico triturar de un depredador, pero en este caso, se escuchaba grotescamente. Este ruido iba en aumento, y fue en ese instante que desenfundé mi arma y jalé a mi compañero para que me cuidara la espalda, ya que algo extraño estaba sucediendo en el ambiente. Señor Chemo San Juan, conforme nos acercábamos, se escuchaba cada vez más ese masticar y rechinido de dientes. Le dije a mi compañero que algo malo estaba pasando, y es que los animales del ejido estaban asustados, y yo no comprendía qué era. En ese instante le ordené al compañero que encendiera su lámpara, en lo que yo apuntaba con mi arma, y obedeció. Al momento que apuntó la luz hacia la altura del árbol, no imaginaba mirar esa impresionante escena tétrica. Frente a nosotros estaba un ser, uno de aproximadamente 2,5 metros, con unas feroces garras y una boca afilada como si fueran navajas. Y en ese instante, al subir más la luz, notamos que esa cosa era ciega, ya que no tenía ojos. En ese momento comprobamos que estaba devorando la pierna del toro, que teníamos allá amarrado, pero jamás supimos en qué momento lo aniquiló. Era una escena grotesca, con un ser que ni en películas ha salido, el cual no era humano, más bien parecía una aberración, de puro músculo, porque carecía de pelo, y aparte, era de un voraz apetito. Lamentablemente mi compañero gritó, y fue que esa bestia nos sintió, y trató de agredirnos. Cuando le quise disparar, no tenía fuerzas en mi mano,
Estábamos a merced de la criatura. Cerramos los ojos esperando a ser devorados, pero en ese instante se escuchó un primer disparo, de allí un segundo, y después vino una descarga completa. Fue allí que la bestia se sintió lastimada, y ya antes de marcharse, nos echó un rugido de muerte y se perdió camino al cerro. De inmediato mi teniente ordenó a la compañía militar de que fuéramos tras la bestia, pero no la alcanzamos. A pesar de que eso estaba lastimado, corría a una gran velocidad e increíblemente, de un brinco lo perdimos de vista. Por más de que tratábamos de seguir su rastro, nunca la alcanzamos. Y si creí que con esto terminaba todo, una vez más estaba equivocado. Al amanecer, cuando salimos a buscar a la bestia, no encontramos rastro alguno de ella, pero en el pueblo nos llevamos una impresionante noticia. Resulta que se regó la voz que a un familiar de uno de los patrones del narco, un cártel delictivo lo había emboscado y que no sobrevivió al ataque de las balas, cuando en realidad esa era la bestia, aquella que veníamos a cazar, y sin saberlo, era un ser que no era humano, más bien era una aberración, de esas surgidas del infierno, que aterraban a los grupos criminales, y con ellos se peleaban el control de la zona del tráfico. Desde esa noche, ya la bestia no atacó, todo quedó en total paz, pero mi pregunta era, ¿cómo fue que unas simples balas terminaron con un ser indescriptible? Nos hicieron jurar no contar nada de esto y de lo sucedido, y también pactamos de que del batallón no saldrá esta información. Solo que hace años causé baja del ejército, y a mis hijos siempre les cuento este evento, esto que pasó en Tamaulipas, en el batallón número 15, donde nos topamos con un ser, uno que no era humano, más bien era un demonio, surgido del infierno e invocado por los narcos. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, del militar Telles, del batallón número 15 de infantería, del estado de Tamaulipas.